¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo de Canal Capital. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir el tabaquismo en niños y adolescentes, en niños y jóvenes. ¿Cuáles serían esas pautas para evitar el consumo de cigarrillo en los ambientes escolares? Esto lo vamos a conversar el día de hoy viernes, terminando semana, a propósito que estamos en el mes de la concientización sobre el cáncer de pulmón. Los invito inmediatamente para que comencemos a interactuar y ustedes hagan parte de este espacio, de esta mesa de trabajo. Ya les voy a presentar a mi invitado del día de hoy. Pero los invito para que nos llamen. Ya saben que lo pueden hacer a través de línea telefónica si están allí en la casa o también a través de redes sociales. Ya Gustavo les va a dar la información. Pero la línea telefónica aquí está ya apareciendo. 457-8300, extensión 5225 y 5226 para que comencemos a conversar. Entonces, Gustavo, muy buenas tardes, te saludo. ¿Y qué tienen, cuál es la información que le sirve a la gente a esta hora si se quieren conectar con nosotros a través de plataformas digitales? Muy buenas tardes, Luz. También le doy la cordial bienvenida a todos los televidentes de En Directo de Canal Capital en esta tarde de viernes, ya conectados con nuestros temas de interés. Y como lo decía usted, es muy sencillo. Si usted está en su casa, va camino a casa, se puede comunicar con nosotros a través de nuestra línea telefónica o puede participar con nuestro tema del día en tiempo real a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Usted utiliza el hashtag En Directo Capital e inmediatamente sus preguntas, opiniones o comentarios serán preparados para leerlas aquí en tiempo real en nuestro programa. Entonces, Luz, como todas las noches me quedo conectado a nuestras plataformas digitales, ya comienzan a llegar saludos y reportes de sintonía de nuestros televidentes, pero bueno, más adelante nos vemos con todas esas preguntas de nuestros televidentes. Muy bien, Gustavo. Y para conversar sobre este tema, hoy me acompaña William Armando Mantilla Durán. Él es médico especialista en medicina interna, hematológica y oncología. Además, es profesor universitario. William, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Buenas noches, Luz Helena. ¿Cómo estás? A ti y a los televidentes. Muy bien, muy bien. Te agradezco de verdad por haber aceptado nuestra invitación para que nos ayudes un poco a entender y a comprender este tema, el por qué cada vez más los niños, que ya nos vas a dar una cifra y unos datos bien interesantes, cada vez están empezando a fumar cada vez más temprano, ¿cierto? A más temprana edad. Pero quiero que comencemos a poner este tema en contexto, William, precisamente haciéndote esta pregunta. Según los últimos informes, las últimas estadísticas del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, ¿a qué edad están comenzando hoy día a fumar los menores de edad? Sí, hay cifras muy preocupantes frente a eso. Hace poco el Ministerio de Salud sacaba algunas cifras y nos mostraba, por ejemplo, que hasta un 3% de los niños que están entre los 12 y los 14 años ya reportan haber experimentado o haber sido expuestos al humo de tabaco. Y esto es muy importante, digamos, ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque hoy en día conocemos que el 80% de los fumadores adultos han iniciado su consumo de tabaco antes de los 18 años. Y entonces esto es muy importante porque el impacto que tiene el tabaco en múltiples enfermedades, dentro de estas el cáncer, pues digamos es un generador muy importante de enfermedad en la vida adulta. Sí, ¿son más propensos a fumar los hijos de padres que son fumadores o no necesariamente? No es, digamos, no hay como una predisposición como tal en cuanto a que el padre sea fumador, su hijo vaya a ser fumador, pero lo que creo que sí es muy importante entender y es que en la medida en que hay ambientes generadores de oportunidades de acceder al tabaco, esto aumentará la probabilidad de que haya exposición al tabaco. ¿Cómo lo podemos evitar, William? ¿Hay manera de prevenirlo, de evitarlo? ¿Qué podemos hacer, sobre todo nosotros como padres de familia, en el entorno familiar en casa? ¿Qué se podría hacer? Digamos, yo creo que primero que todo el ejemplo empieza en casa. Entonces es claro que, digamos, el no generar un hábito, el que no observe un hábito de tabaquismo en sus padres va a impactar de manera muy importante en los niños. El no generar, digamos, los ambientes propicios para esto, el evitar que se exponga la persona al tabaco. Y dentro de estos yo creo que una de las estrategias más importantes, y Colombia ha sido, digamos, muy exitosa en esto, es especialmente los impuestos al tabaco. Digamos, esto es tal vez uno de los impuestos más inteligentes que hay, porque en la medida en que hay un impuesto al tabaco aumenta el costo, y al aumentar el costo, pues restringe el acceso. Pero adicionalmente, digamos, en las personas que ya tienen un hábito tabáquico instaurado, pues el hecho de que estén pagando un impuesto sobre el consumo de tabaco, un poco está generando un aporte, y estos aportes van al sistema de salud y sirven en contraprestación a la carga que termina generando el tabaco en la enfermedad. Es decir, el ambiente entonces en casa ayuda, digamos, sin duda alguna, es un tema que ayuda. Las fiestas o reuniones sociales son propicias de alguna manera para iniciarse en el tema del tabaquismo. Claro, yo soy padre, tengo 2 hijos y yo creo que todos entendemos que
hay presiones sociales frente a esta situación, ¿cierto? Y entonces un poco lo que hay que hacer es tener una conversación muy franca con los hijos, saber, digamos, y explicarles los riesgos del consumo de tabaco y, digamos, generar ambientes y conversaciones sanas con los hijos para evitar que haya presión social frente al inicio del consumo de tabaco. Y el tema de la curiosidad, ¿no? Cierto. Que siempre, y muchos, no digo siempre, pero sí hay una gran mayoría que inicia siempre por curiosear, por saber qué es, qué se siente, porque mis compañeros, el grupo de trabajo, el grupo del colegio lo hace. Entonces está ahí el tema de yo quiero probar a ver qué pasa. Eso en el caso, nos estaba dando como algunas pautas para prevenirlo en casa. Pero si ya yo sé que mi hijo está fumando, William, ¿cómo debemos actuar nosotros como papás y qué crees tú que deberíamos hacer? Hay que entender, digamos, que hay como dos situaciones. Una es la exposición al tabaco. Cuando tú empiezas a fumar, que lo que hay que intentar es evitar la exposición. Pero una vez una persona tiene un hábito ya instaurado, ya está consumiendo, ¿sí? Tenemos que entender que el tabaco, específicamente el tabaco, la nicotina, es un agente que produce adicción física. O sea, ya está bastante demostrado desde hace muchos años que la nicotina produce un efecto adictivo en las personas que consumen tabaco. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hoy en día sabemos que la posibilidad de dejar o de abandonar el tabaco, digamos, de manera espontánea, ¿sí? Es un pequeño porcentaje de los fumadores, de las personas que tienen el hábito del tabaco. Exactamente. Entonces, las tasas de abandono del tabaco de manera voluntaria, cuando uno las revisa, están en el orden apenas del 20 al 30% de las personas. O sea, una persona que dice voy a dejar de fumar solamente logra hacerlo realmente en un 20 a 30% de las ocasiones. Es por esto que cada vez hay más, digamos, grupos multidisciplinarios que intentan enfocar desde varios ángulos el intentar abandonar los hábitos de tabaco, en donde muchas veces participa un neumólogo, un psicólogo, entre otras personas. Y de hecho, hoy en día, por ejemplo, hay medicamentos diseñados para aumentar las tasas de abandono del tabaquismo, justamente porque dejar el hábito tabáquico una vez está instaurado es una tarea muy difícil. William, ¿cuál es tu opinión sobre estos nuevos modos de fumar? Me refiero a los cigarrillos electrónicos y a estos cigarrillos que son mentolados, etcétera, y la relación de estos con la nicotina, porque muchas veces la gente cree que hace menos daño y no sé qué tan cierto sea. ¿Qué piensas tú? Vamos, esto es una situación, en general los mecanismos de tabaco electrónico lo que hacen un poco, digamos, es intentar disminuir los productos de la combustión del tabaco, que en teoría son los que producen principalmente cáncer de pulmón, digamos. Pero la persona se sigue exponiendo a la nicotina. Entonces, digamos, si bien son dosis inferiores y muy probablemente le va a permitir disminuir el consumo, no es, digamos, un cambio. Y de hecho, durante mucho tiempo se hizo mucho énfasis en que los tabacos electrónicos no aumentaban el riesgo de cáncer, y hoy en día, por ejemplo, ya sabemos que hay muchas sustancias relacionadas con la generación de cáncer de pulmón que son detectables en los productos de la combustión generadas por el cigarrillo eléctrico. Entonces yo no creo que esa sea la solución. De hecho, muchas de las compañías que producen tabaco, digamos, tabacos eléctricos, tienen participación o son de las tabacaleras. Entonces hay una relación muy cercana entre la producción del cigarrillo clásico, digamos, y la producción de los mecanismos como el cigarrillo electrónico. Muy bien, hoy estamos aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital, conversando con nuestro especialista sobre cómo prevenir el tabaquismo en los niños y también en los jóvenes adolescentes. Nos están entregando unas pautas para evitar desde casa, porque lo debemos hacer así, desde la casa, el consumo de cigarrillo, también desde la casa, pero también en ambientes escolares. Esto lo estamos hablando porque estamos en el mes, ya bien saben que la gente que nos sigue sabe que esta semana tratamos el tema del cáncer de pulmón. Ya vamos para allá, William, a ver también cuál es esa relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón, porque estamos en el mes de la concientización sobre el cáncer de pulmón. William, me voy a la línea telefónica porque ya tenemos nuestra primera llamada. Hola Edison, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, te escuchamos. A ver, yo tengo una inquietud, yo soy padre de familia, ¿sí? Y resulta que tengo un vecino que él es fumador, un fumador bastante fuerte, bastante activo, ¿sí?
y no solo de cigarrillos, sino también marihuana. Resulta que el olor y el humo de ese se pasa a mi vivienda, ¿sí? Yo tengo niños pequeños, tengo 2 hijas y un niño de 5 años. Quería saber si ese olor y ese humo los llega a afectar en cualquier momento, tanto a ellos como a toda la familia en general. Muy bien. Bueno, William, ¿qué le podemos decir? Yo creo que eso es una pregunta muy buena, muy interesante, y es lo que llamamos en medicina la exposición a humo de tabaco de segunda mano, que no es la inhalación directa, digamos, del cigarrillo, sino es la inhalación posterior a que otra persona ha estado fumando. Sí. Hoy en día ya sabemos que la exposición a humo de tabaco de segunda mano también tiene impacto sobre la salud. Y unos indicadores altos. Claro, entonces, esto es muy importante porque a veces, digamos, sobre todo se ve mucho en las parejas, por ejemplo, entonces uno fuma, el otro no fuma, pero el otro está siendo expuesto al humo de cigarrillo de segunda mano. Y entonces esto es muy importante entender que efectivamente sí hay una potencial afectación, ¿sí? en términos en la salud de la exposición a humo de tabaco de segunda mano. Bien, sigamos con este tema, la importancia en el entorno familiar, porque me parece que es una cosa muy importante. Para los padres que no lo saben, William, ¿cuáles serían esos indicadores de que mi hijo está fumando? Sí, digamos, en general, yo creo que el hábito de tabaco es un hábito que suele ser muy público, porque además es una cosa que socialmente está muy aceptada, motivo por el cual, digamos, específicamente lo que hay que conocer es, digamos, hablar con los hijos, percibir, por ejemplo, los olores, ver, digamos, la compra de cigarrillos y todo esto. Es en general muy sencillo detectar, por lo que les digo, sobre todo porque socialmente el cigarrillo es muy aceptado y pues todos, de hecho, recordamos en los años 80, 90, las propagandas de cigarrillo, como el hombre Marlboro y como todo esto, en donde un poco se inducía socialmente a que fumar era una cosa, digamos, adecuada o atractiva. Entonces creo que un poco los signos están a la vista y hay que es estar pendientes de estar los atentos signos, de nuestros estar hijos, atentos, ¿cierto? sí. A esos cambios que a veces ellos nos muestran. A propósito de esto que estábamos conversando, de estas nuevas maneras de fumar, estas nuevas formas, estos nuevos modos de fumar, como lo son el cigarrillo, los famosos esos light, que también llaman los mentolados, o los cigarrillos electrónicos. ¿Estos light o estos mentolados son menos o más nocivos para la salud que los tradicionales? Yo creo que eso es una pregunta interesantísima y muy buena, ¿sí? Hace unos años en el mundo el cáncer de pulmón más frecuente era un tipo de cáncer llamado escamo celular, ¿sí? Que es un cáncer que aparece principalmente como en las vías aéreas grandes. Con la introducción del humo de tabaco, del filtro, perdón, al hábito de fumar, lo que se hizo fue que se redujo el tamaño de las partículas que uno inhala cuando fuma. Y entonces hoy esas partículas logran viajar mucho más profundamente en el pulmón. Y de hecho hoy en día el cáncer de pulmón, ¿sí? Más frecuente es un tipo de cáncer que se llama adenocarcinoma, que nace justamente en la vía aérea más distal y es un efecto justamente de la aparición del filtro asociado al tabaco. Entonces es un gran mito que fumar un cigarrillo con filtro va a disminuir los efectos nocivos del tabaco. No tiene absolutamente ningún efecto. La relación tabaquismo-cáncer de pulmón. Quiero que hablemos de eso. ¿Qué dicen los estudios, William, sobre ese tema? De las personas que comienzan, es decir, las personas que fuman, ¿qué tanto riesgo tienen para la salud, bueno, de llegar a un cáncer de pulmón? Yo creo que lo más importante que una persona empieza a fumar es pensar en qué momento lo va a dejar. Digamos, peor escenario posible, se expuso, empezó a fumar, hay que pensar en dejar rápidamente el tabaco. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiempo que pase hasta que uno abandone el tabaco y el tiempo que pase desde el momento del abandono del tabaco, se empezarán a observar unas ganancias en términos de salud muy interesantes. Entonces, por ejemplo, tan cerca como 20 minutos después de haber fumado un cigarrillo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial ya empiezan a disminuir. Aproximadamente al año de haber abandonado el tabaco, una persona ya tiene una disminución en el riesgo de enfermedad cardiovascular asociada al humo de tabaco. Pero, por ejemplo, específicamente el riesgo de cáncer de pulmón no empieza a verse disminuido, sino hasta aproximadamente 10 años después de haber abandonado el cáncer de pulmón. Entonces, hoy dejé el tabaco. Mi riesgo sigue siendo aumentado aproximadamente hasta 10 años incluso después de haber abandonado el cáncer, el tabaco.
Aproximadamente el 70% de los cánceres, de los tumores del pulmón son directamente relacionados por el cáncer, por el tabaco. Entonces, lo que llamamos la fracción atribuible, o sea, qué tantos cánceres de pulmón se pueden ver por el tabaco, aproximadamente 1 de cada 7 tumores. Entonces, esto es claramente el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón es el tabaco, es fumar. Pero también hay que hacer énfasis, digamos, en el otro 30% que a veces uno estigmatiza mucho el cáncer de pulmón y uno dice es que le dio cáncer de pulmón ¿Solo el que porque fuma? No, claramente hay un 30%, 35% de personas que también pueden tener cáncer de pulmón por otras causas. ¿Cuáles serían esas otras causas, esos otros factores de riesgo, William? Digamos, principalmente tóxicos medioambientales, productos de la combustión de los vehículos, el gas radón, por ejemplo, que está en algunas zonas en altas concentraciones. Entonces hay muchas otras cosas que pueden, digamos, tener impacto en el riesgo de cáncer de pulmón. ¿Será que la gente tiene la información necesaria, William? ¿Tú qué crees? Tú como, bueno, desde tu experiencia, conoces los niños y los jóvenes, pero sobre todo los padres, los riesgos del tabaco? ¿O crees tú que falta información, faltan campañas? ¿Cómo ves tú las campañas? ¿Están funcionando o no? La información frente al cáncer de pulmón un poco surgió en un entorno mitificado. De hecho, hace aproximadamente 40 años sale por primera vez oficialmente un reporte médico en donde dice que el tabaquismo es nocivo. Antes de eso, el tabaquismo, como lo decíamos, era socialmente aceptado y de hecho impulsado en algunas ocasiones por los médicos. Entonces yo creo que sí aún falta, digamos, que las personas conozcan lo crudo de los datos frente al cáncer de pulmón. Mira, para que tú te hagas una idea, en Colombia se diagnostican al año aproximadamente 5.800 personas al año nuevos con cáncer de pulmón. Eso significa que en un día se diagnostican 12 cánceres de pulmón nuevos. Y esto es un número muy importante. Pero a eso le debemos sumar que de esos 5.000 nuevos casos al año. Si cogemos 10 nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón, aproximadamente 9 personas fallecerán por esa enfermedad. ¿Sí? Más o menos fallece el mismo número de personas al día por cáncer de pulmón de las que mueren en un accidente de tránsito. Y a veces hay muchas más campañas, por ejemplo, para manejar seguro y en la vía y la prevención vial, que las campañas que van dirigidas a abandonar el tabaco para reducir la incidencia de cáncer de pulmón. Con respecto a esto de la información, si realmente estamos informados, si realmente nos están dando la información que se necesita, hombre, para poder evitar este tipo de enfermedades que se pueden prevenir y que tienen una solución. ¿Se conocen los peligros, a propósito de esto de información, de ser fumadores pasivos? Es decir, ¿qué han detectado en el caso de los niños y adolescentes que no fuman, pero que sí se ven afectados por otros compañeros que sí fuman? No, lo que te mencionaba antes. Digamos, hasta hace algunos años no teníamos muy claro esto, pero hoy en día sabemos que la exposición a humo de tabaco de segunda mano es un factor de riesgo y, digamos, en menor intensidad que lo que es para la persona que lo hace activamente, pero tiene las mismas implicaciones que tiene la exposición a tabaco activo. Entonces, tendrá menos riesgo, pero tiene las mismas implicaciones de riesgo cardiovascular, de riesgo de cáncer de pulmón. De hecho, el cáncer de pulmón es uno de los tantos cánceres que tienen relación con el tabaco. Aproximadamente hay 22 tipos de cáncer relacionados con la exposición a humo de tabaco. No es solamente el cáncer de pulmón. Y sobre ese tema del fumador pasivo, siento yo, William, que no tenemos la información suficiente, la información necesaria, ¿no? No tenemos tal vez la información necesaria. No nos explican realmente el peligro y los riesgos que hay de ser fumadores de segunda mano. Pero en ese sentido el gobierno colombiano sí ha sido muy inteligente. Por ejemplo, en Colombia es uno de los pocos países que tiene una legislación instaurada en la prohibición de fumar en sitios cerrados. Y justamente eso lo que está buscando es disminuir la exposición a tabaco de segunda mano. Bien. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Mire, bueno el programa, pero yo creo que hay que complementar algunas cosas, no solamente fumar cigarrillo. Yo fumé cigarrillo, lo dejé en el año 87. El vicio de cigarrillo, lo que sea, es capaz de abandonarlos. Pero es que mire, yo creo que los medios de comunicación han especialmente la contaminación tan grande que hay en Bogotá,
hablan los medios de comunicación que le están dando incapacidad a 30 personas por día. Eso es demasiado exagerado. Y eso lo ha publicado usted, los medios de comunicación, Canal RCN, el Canal Caracol, y ya han hablado varias veces en estos días sobre eso. Es que la contaminación en Bogotá no se ve, pero no ven cuánto se le está comiendo uno. Y lo otro es que, mire, yo tengo una cita médica que la estoy pidiendo una cita médica para control desde noviembre. Usted tiene que los medios de comunicación son poderosos. Bueno, ahí esa última parte no se la estamos entendiendo y la primera tuvimos un poquito de dificultad, pero bueno, alcanzamos a entender. Sí. Gracias, Ernesto, por comunicarte con nosotros y expresarnos tus inquietudes. Decía, no solo el cigarrillo, y está en lo cierto. Mencionaba otros factores de riesgo, como lo son, por ejemplo, el aire, ¿cierto? El aire que respiramos, y tú lo mencionabas, William. ¿Qué tan importantes son esos otros factores que son determinantes también para este tipo de problemas con los pulmones? Ya hay bastante información frente al riesgo, digamos, de los productos de la combustión vehicular y la combustión industrial en términos de relación con las enfermedades respiratorias y con el cáncer de pulmón, ¿sí? De hecho, no solo por el impacto que tienen este tipo de cosas en el calentamiento global, sino por lo que tiene en la salud, muchos países han instaurado estrategias muy importantes de reducir las emisiones de carbono, y pues ustedes lo saben porque además deben haber estado siguiendo la noticia de que, por ejemplo, en Europa prácticamente los buses a diésel están saliendo de la mayoría de las grandes ciudades justamente por el impacto que tienen en este tipo de enfermedades. Muy bien. Hoy estamos hablando sobre cómo prevenir el tabaquismo, esto de fumar en nuestros hijos, en nuestros niños y también en nuestros adolescentes. Hacemos una pausa y ya regresamos, por aquí les tenemos el dato de hoy. Aquí está, porque se estima que en el mundo hay 1.100 millones de fumadores y al menos 367 millones de fumadores son pasivos. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Ya volvemos. Llega la carrera más importante del año, donde la resistencia, la velocidad y la destreza definen quién es el mejor. Este sábado 1 de diciembre, a partir de la 1:30 de la tarde, conéctate con Canal Capital y disfruta de las 6 horas de Bogotá. En diciembre, el mejor plan es conectarse con Canal Capital. Este 1 de diciembre, se enciende la Navidad en Canal Capital. Disfruta de las 6 horas del Campeonato Nacional de Automovilismo. En Noches de Platea te traemos una gran presentación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Vive el lanzamiento del documental Hip Hop, Arte y Alma. En diciembre vuelve a vivir los conciertos, las novenas y toda la magia de la Navidad. En Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace 15 días, en la población de Yarima, cercana a San Vicente de Chucurí, estuve inaugurando unos bloques de viviendas. Una asociación de cultivadores de palma de aceite ha venido incentivando a sus trabajadores para que lleguen a ser propietarios de la vivienda que habitan. Ese es un programa social ambicioso, pues desea llegar a construir cerca de 800 viviendas, un ejemplo de lo que puede realizarse en el país. Es un incentivo para que quienes trabajan en el campo tengan una esperanza concreta y los industriales agrícolas piensen en sus empleados y les den la mano para salir adelante. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Hola, llegó la hora de despertar, pero no te preocupes, nosotros despertamos contigo. Te traemos un espacio de conversación matutina para que te enteres de la actualidad de Bogotá y del mundo. En Despierta Bogotá no solo tenemos noticias, también tenemos recomendaciones de música y consejos de vida. Y sobre todo, te acompañamos y te damos fuerza para comenzar el día. Despierta Bogotá. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Canal Capital. Gratitud. Cuando a todos le decimos gracias.
Cuando nos dejan salir primero, gracias. Cuando nos ceden el puesto, gracias. Cuando alguien nos ve encartado y nos ayuda, gracias. Para que los sueños de muchos no queden en el piso, la Superintendencia de Notariado y Registro abrió el concurso público de méritos para la conformación de la lista de elegibles para curadores urbanos a nivel nacional. Infórmese en la página www.supernotariado.gov.co. Inscríbase ya en el correo concurso 1 curadores@supernotariado.gov.co. El plazo para las inscripciones de aspirantes vence el 28 de enero de 2019. Bueno, este sí le quedó bien construido. Para construir una sociedad estable, solo los mejores podrán ser curadores. Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Cómo prevenir el tabaquismo en niños y adolescentes? Nuestro tema del día aquí en directo de Canal Capital. Yo sigo conectado a nuestras plataformas digitales por donde usted puede participar con nosotros en tiempo real si está ahí en la comodidad de su casa y le parece interesante nuestro tema, lo puede hacer a través de Facebook Live, de Periscope y de nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital o también a través de nuestra línea telefónica. Les recuerdo que es en tiempo real. Cualquier pregunta, comentario o experiencia personal que usted tenga en nuestro tema del día la puede hacer aquí en nuestro programa. Inmediatamente nos vamos a Facebook Live donde comienzan a llegar las primeras preguntas de nuestros televidentes y tenemos conectado a Robin Hernández Mora y lo podemos ver conectado en tiempo real y pregunta lo siguiente: ¿cómo controlar la situación cuando los padres, los abuelos y los familiares más cercanos fuman? ¿Con qué autoridad moral se le puede decir que esto está mal? Doctor, muy buenas noches, bienvenido en directo de Canal Capital. ¿Y qué le podríamos responder a nuestro televidente conectado a través de Facebook Live? Es una situación compleja, sin duda alguna, y yo creo que lo más importante ahí es que claramente el ejemplo empieza por casa. Entonces, dicho eso, hay que hablar con los hijos cuando esta situación, pero también intentar que todo este entorno empiece a buscar mecanismos de ayuda para justamente abandonar el tabaco y poder, digamos, evitar que este niño termine cayendo también en el hábito tabáquico. Ok, respuesta de nuestro especialista el día de hoy para nuestros televidentes a través de Facebook Live. Continuamos conectados con Beatriz Fernández, que nos hace la siguiente pregunta. Con este fenómeno de los fumadores de marihuana en los parques, ¿el humo de la marihuana también afecta a los niños? Bueno, doctor, respuesta para nuestra televidente. Hay poca información o pocos estudios que hayan evaluado específicamente el cáncer, digamos, la relación de cáncer de pulmón, por ejemplo, con la exposición a humo de marihuana. Sin embargo, no hay absolutamente nada que nos pueda decir que los productos de la combustión, que son los que son dañinos y son los que producen, digamos, los riesgos de la exposición al humo de tabaco, vayan a ser diferentes en el humo de la marihuana o en el humo del tabaco común, motivo por el cual el potencial daño del humo de la combustión de un tabaco de marihuana es el mismo, en principio, que el que tendrá el humo de un tabaco normal. Ok, bueno, doctor, y seguimos con Francisco, que nos hace la siguiente pregunta. Mi padre es fumador hace años y ahora se pasó a la pipa. ¿Tiene el mismo efecto que el cigarrillo? Doctor, respuesta para Francisco, conectado en nuestras plataformas digitales. El consumo de pipa y el consumo, por ejemplo, de habanos tiene una diferencia en el mecanismo del consumo. Usualmente la pipa y el tabaco lo que se hace es que el humo se mantiene en la cavidad oral y no se inhala hasta los pulmones. Si bien eso, digamos, el riesgo de cáncer de pulmón es ligeramente inferior, lo que se ha demostrado es que la exposición a ese tipo de humo de tabaco aumenta el riesgo de otros tipos de cáncer, principalmente un tipo de cáncer que se llama carcinoma escamocelular, que se produce en toda la vía respiratoria superior, en la boca, en la orofaringe, en la laringe, motivo por el cual ese tipo de exposiciones a consumo de tabaco también tienen unos efectos deleterios en la salud. Bueno, los hábitos de consumo de tabaco se han convertido en una de las mayores preocupaciones para la salud pública, en relación a la salud pública, llegando a constituirse como un grave problema dentro de la sociedad y a pesar del conocimiento que la gente cree que tiene, y yo insisto en que falta mayor información sobre los efectos perjudiciales que tiene el tabaquismo. Tengo aquí varias preguntas, William. Una de ellas que conversamos acá en la publicidad, en la pausa, y es el diagnóstico temprano. Me parece interesante hablar de esto, pero sobre todo, ¿cómo llegamos a un diagnóstico temprano para prevenir que la cosa se nos salga de las manos? Si el cáncer de pulmón, por ejemplo, como los otros tipos de cáncer, son asintomáticos, cuando se descubren o se detectan ya son en estadios intermedios o avanzados. ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico temprano?
Vamos, esto es una cosa muy interesante y es que en Colombia, en el mundo, en Colombia especialmente, la gran mayoría de los pacientes con un cáncer de pulmón los diagnosticamos en estadios avanzados. Y entonces hay que, para intentar cambiar un poco esta tendencia, que es lo que lleva a que el cáncer de pulmón tenga una alta mortalidad, debemos hacer dos cosas. Primero, de todo lo que venimos hablando, y es la parte de prevención, y la prevención principalmente por la disminución del consumo de tabaco. Pero otra cosa es que hoy en día ya sabemos que existen estrategias para hacer diagnóstico temprano en cáncer de pulmón, específicamente en poblaciones de alto riesgo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, digamos, buscar la ayuda médica, buscar la consulta médica para saber si yo hago parte de una población de alto riesgo, y población de alto riesgo son pacientes principalmente con alto consumo de tabaco, con cierto tipo de enfermedades pulmonares, y si soy de población de alto riesgo para presentar un cáncer de pulmón, hoy en día hay estrategias de diagnóstico temprano, como por ejemplo la realización de exámenes, un examen que se llama un TAC de baja dosis, que hace como un escáner de todo el pulmón con una muy baja dosis de radiación que permite claramente disminuir el estadio en el que se diagnostica el cáncer. Y de hecho ya hay varios grupos a nivel mundial que han demostrado que ese tipo de estrategias de tamización o de búsqueda de diagnósticos tempranos tiene a largo plazo además una disminución en el riesgo de muerte asociado a cáncer. ¿Y simplemente por qué? Porque diagnosticamos los tumores a mucho más temprano estadio, en estadios mucho más tempranos. Sí. ¿Cómo ves tú el mensaje que le mandamos nosotros los medios de comunicación a los jóvenes? Es decir, porque a pesar de que actualmente está prohibido realizar cualquier tipo de campañas que promuevan el tabaquismo, obviamente lo que vemos en los medios de comunicación, en la publicidad, ¿verdad?, en la prensa escrita, las escenas, la televisión, son cosas que realmente como que no ayudan a que la gente deje de fumar, todo por el contrario, incentivan, creo yo, el tabaquismo. ¿Cómo ves tú como el papel de los medios y con este grave problema? Hay como dos grandes escenarios. Uno es la imagen que se transmite del consumo de tabaco, ¿cierto? Y como yo te decía, el consumo de tabaco muchas veces está socialmente aceptado y está bien visto. Y yo creo que ahí los medios de comunicación tienen un papel muy importante en transmitir el mensaje adecuado. Y es transmitir que esto es es un hábito nocivo para la salud y que no debería estar bien visto socialmente. Y lo segundo es el impacto que tiene la publicidad, ¿sí? La publicidad claramente es uno de los grandes mecanismos por los cuales se incita el tabaquismo. Y de hecho, uno de los mecanismos para disminuir el consumo de tabaco es o bien grabar y poner impuestos grandes a la publicidad, e incluso en algunos países la publicidad está totalmente y absolutamente prohibida frente al tabaquismo. Hace algunos años me acuerdo muchísimo que uno de los grandes equipos de Fórmula 1, uno de sus grandes patrocinadores era una casa tabacalera. Y cuando este equipo de Fórmula 1 iba a correr en ciertos países de Europa, tenía que eliminar totalmente la publicidad de la tabacalera en sus carros o no lo dejaban correr. Así, a este nivel, por ejemplo, deberíamos todos aspirar. Muy bien, vuelvo a redes sociales con Gustavo porque tiene más mensajes a esta hora. Gus. Así es, Luz, siguen conectados nuestros televidentes a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Esta vez el turno es para los televidentes que se conectan a través de Periscope y de nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital. Ahí los podemos ver conectados en tiempo real. Tenemos a Carlos Andrés que nos realiza la siguiente pregunta. Bueno, Carlos pregunta: doctor, se hablan de las consecuencias de fumar, pero ¿cuáles son los beneficios si una persona que fumó por más de 10 años lo deja de hacer? Bueno, doctor, respuesta a nuestro televidente. Es una pregunta pero muy buena y muy interesante porque ¿cuáles son las ventajas de dejar de fumar? Claro, y es un poco lo que busca la persona. Bueno, ¿qué gano si lo abandono? Y ya lo mencionaba muy cortamente, pero voy a hacer nuevamente énfasis en esto. Muy rápidamente, desde que se suspende el hábito de tabaco, empieza a haber una ganancia en términos de salud. Como lo mencionaba, hace aproximadamente a los 20 minutos después de que yo dejo de fumar, ya hay un efecto en la disminución de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Aproximadamente al año, el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular se ha disminuido aproximadamente en un 50%. Y aproximadamente a los 10 años de haber abandonado el tabaco, el riesgo de presentar un cáncer de pulmón se disminuye aproximadamente en un 50%. Entonces, los beneficios de abandonar el tabaco están
muy bien demostrados, y yo creo que esto debe ser una invitación para todas las personas a que, digamos, busquen activamente el abandono del tabaquismo para obtener estos beneficios que sabemos que existen. Bueno, aunque cada vez se están realizando más campañas para prevenir el tabaquismo, hay, William, como ciertos, yo le diría como ciertos mitos o falsas creencias que tienen los jóvenes, ¿cierto? Que tienen los adolescentes. Quiero que tú nos cuentes de pronto cuáles son como esos mitos y falsas creencias en los que la gente cree que benefician incluso mucho más el tabaquismo. Esas creencias que la gente tiene en la mente, ¿cuáles serían? Yo creo que tal vez la principal creencia frente al tabaquismo es que un poco es un invento que el tabaquismo sea, digamos, el mito más grande es que es un invento que el tabaquismo sea nocivo, ¿sí? Yo creo que esto está claramente demostrado como lo hemos venido hablando en el transcurso. Y lo otro es que el tabaquismo no es adictivo, ¿sí? Claramente el tabaquismo tiene un efecto adictivo y esta es la razón por la cual muy probablemente la manera más inteligente de disminuir los índices de consumo de tabaco sea la prevención de la exposición temprana al tabaco. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, hay campañas, una campaña muy interesante, Respirando Vida, que se está haciendo justamente con, digamos, en Bogotá, con colegios de Bogotá, donde lo que busca es disminuir la exposición de tabaco a temprana edad en los colegios de Bogotá, justamente para evitar que se genere el hábito tabáquico. Entonces, si nunca nos exponemos, pues simplemente no se generará el hábito. Bueno, se sigue moviendo nuestro tema en redes sociales. Gustavo, ¿qué está diciendo la gente hasta ahora? Así es, Luz, esta vez el turno es para María Elena, también conectada a través de nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, y nos pregunta lo siguiente: ¿existe alguna vacuna para dejar de fumar? He leído sobre estudios de vacunas contra la nicotina. Bueno, doctor, ¿es esto cierto? En mi conocimiento actualmente no existe aún una vacuna, digamos, que nos prevenga o nos ayude a dejar de fumar. Como yo lo mencionaba, es difícil abandonar el hábito del tabaco. Yo creo que hay que buscar ayuda médica para intentar aumentar las probabilidades de abandonar el consumo de tabaco. Como lo mencionaba, es baja la probabilidad de hacerlo espontáneamente, y si no se logra hacerlo, digamos, con las intervenciones tempranas, hay incluso medicamentos que pudieran ayudar al abandono del hábito de tabaco. Sí, William, te quiero preguntar esto. Si una persona, por ejemplo, tiene la intención, tiene las ganas de dejar el cigarrillo, digamos, ¿qué tipo de acompañamiento puede tener? ¿A dónde quién podría como ayudarlo y acompañarlo en el proceso? Yo creo que los de las áreas médicas, probablemente los neumólogos son las personas que nos pueden dar el mejor enfoque integral frente a los riesgos del tabaco y sobre las estrategias de abandono del tabaco. Entonces, ellos no solo nos pueden hacer una adecuada evaluación del estado de salud y los riesgos de la exposición al tabaco, sino también nos pueden hacer el abandono, ¿sí? La ayuda, el apoyo para el abandono del tabaco. Muy bien. Bueno, hoy hemos conversado en nuestro programa sobre cómo prevenir el tabaquismo, cómo prevenir esto de comenzar a fumar desde temprana edad, porque el tema es que, según ya los datos que tuvimos esta semana, que hablamos de cáncer de pulmón, y los datos que hoy nos entregó William, los muchachos están comenzando a fumar ya a los 12 años de edad, Entonces, muy importante este tema. Ojo, padres de familia, para que lo tengamos en cuenta y estemos muy alertas a esos cambios de comportamiento de nuestros hijos. William, ha sido un placer tenerte hoy acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Luz Elena. Gracias, espero tenerte nuevamente por acá. Gracias. Aceptar nuevamente la invitación. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes con otro tema de interés en directo, aquí en nuestro programa de Canal Capital. A continuación, sigan conectados con nuestro canal, porque viene nuestra emisión central de noticias para que termine el día y toda la semana bien informados. Ya nos vemos.